buenos días, tardes, noches o madrugadas. Yo soy JJ Ross y esto es Orgullo Fan. Hace unas semanas hice un vídeo hablando de Mank, una de las películas más esperadas de este año 2020, que os estaré dejando tanto en la pantalla como en la descripción del vídeo. Y gracias a ese vídeo se me ocurrió la idea de hacer un vídeo específico sobre películas que nunca jamás veremos en pantalla. La lista de esos proyectos inconclusos es tan grande que quizás este sea el primero de una nueva serie en el canal, siempre y cuando me demostréis el apoyo con un like y todas esas cosas que siempre pedimos los youtubers. Así que sin más dilación vamos a arrancar hablando de 7 películas que, por desgracia, nunca jamás veremos, y lo hacemos en 3, 2, 1, ¡let's go! Y comenzamos precisamente con una de esas películas mencionadas en el anterior vídeo, el de Mank, ya que se trata de un proyecto que habría de haber dirigido David Fincher y que finalmente ha descartado. Se trataba, tal y como os comenté, de la adaptación de la novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke, Rendezvous with Rama, publicada en España con el título de Cita con Rama. Rama es el nombre de un dios hindú, y que el propio Clarke amplió en una tetralogía, la última de las cuales, la última de las novelas, fue publicada en el año 1993, si no recuerdo mal. Su argumento giraba en torno a un futuro más o menos cercano, cuando la humanidad, a raíz de haber recibido el impacto de un meteorito en Londres en el año 1993, se creaba una especie de organización que se dedicaba a vigilar posibles meteoritos que pudieran colisionar con la Tierra. Cuando uno de ellos aparece en el sistema solar, se envía una nave espacial a que lo destruya, pero cuando los astronautas llegan, resulta que lo que descubren es que este gigantesco meteorito en realidad es una nave espacial, y en la cual se introducen para descubrir que dentro de la nave hay una serie de ciudades, si bien no hay ningún habitante en su interior. Los únicos seres que ven son seres robóticos que se encargan de las funciones básicas de la gestión de la nave. La película finalmente no se terminó haciendo porque se consideraba que su traslación a un guión normal cinematográfico era demasiado compleja, y se terminó desechando cuando el que iba a ser el productor y principal protagonista, el actor Morgan Freeman, al que conocéis por seguramente haber ganado el premio de la Academia por Million Dollar Baby, aparte de haber sido nominado en otras 4 ocasiones, pues cuando Morgan Freeman, tuvo un accidente de coche en el año 2008 que le dejó bastante tocado, tardó bastante tiempo en recuperarse, actor con el que Fincher ya había trabajado previamente en Seven, y ya digo, finalmente se descartó el rodaje de Rendezvous with Rama. Recordemos que Arthur C. Clarke es uno de los pilares de la literatura dentro de lo que el género de la ciencia ficción se refiere, y fue adaptado previamente por Stanley Kubrick en la maravillosa 2001 Una Odisea en el Espacio. Pues bien, precisamente Stanley Kubrick también tiene otro proyecto inconcluso, y era el biopic de Napoleón Bonaparte, que estuvo en su cabeza desde la década de 1960 hasta su muerte en el año 1999. Hubo un momento en el que esta película estuvo a punto de entrar en periodo de producción, con Jack Nicholson como principal protagonista, actor con el que Kubrick ya había trabajado en El Resplandor. Y incluso Kubrick llegó a un principio de acuerdo con el ejército rumano, que le iba a dotar con 50.000 extras, 50.000 soldados del ejército rumano, para que figurasen en las escenas de batalla que iban a ser lo más épico que se había rodado nunca. Sin embargo, la Metro-Goldwyn-Mayer se negó a pagarle el capricho, y todos nos quedamos con las ganas de ver este proyecto en la pantalla grande. Otro de los proyectos que Kubrick dejó inconcluso fue AI, Inteligencia Artificial. Este sí pudo ver la luz gracias a su amigo Steven Spielberg, que lo tomó y lo finalizó con Jude Law o Haley Joel Osment como algunos de sus protagonistas. Y ya que hablamos de Spielberg, tenemos que hacerlo de Robopocalipse, la adaptación de la novela homónima de Daniel H. Wilson, que Spielberg lleva retrasando desde hace más de una década, y cuya trama se centra en una inteligencia artificial que decide emprender una guerra para exterminar a la raza humana. Vamos, el episodio intermedio que nunca nos han contado en la franquicia de Terminator.
Hubo un momento en el año 2012 en que la película iba a rodarse con Chris Hemsworth y Anne Hathaway como principales protagonistas, pero al final, a día de hoy, Spielberg ha delegado las tareas de rodaje, si es que alguna vez llega a hacerse, al director Michael Bay, el principal impulsor de la franquicia de Transformers, que, por cierto, también produce Spielberg. No abandonamos al conocido como Rey Midas de Hollywood, porque en el año 2011 todos vimos Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, la adaptación con captura de movimiento del personaje creado por Hergé, que fue un éxito de crítica y público, consiguiendo casi 400 millones en la taquilla de todo el mundo y cosechando algunos importantes galardones como el Globo de Oro a la mejor película de animación, que por cierto eso en sí ya era un logro porque en aquel momento fue la primera película no realizada por Pixar en conseguir la estatuilla. Lo que pocos saben, no obstante, es que esa película estaba producida por Peter Jackson, el responsable de la trilogía de El Señor de los Anillos. De hecho, Spielberg y Jackson tenían un acuerdo para ir turnándose, es decir, Spielberg produciría y Peter Jackson dirigiría para realizar, toda una serie de películas centradas en este personaje. Sin embargo, ha pasado casi una década y a pesar de que ha habido muchísimos rumores a lo largo de todo este tiempo, lo cierto es que parece poco probable que algún día veamos la secuela de Tintín. Y por desgracia tampoco es el único proyecto de Peter Jackson que nunca verá la luz, ya que en 2005, después de arrasar con la última entrega de El Retorno del Rey, de la franquicia de películas basadas en las obras de Tolkien, todos los fans de los videojuegos nos frotábamos las manos con la intención del director de hacer lo propio con la franquicia de Halo. No llegó a realizarse en principio por problemas de presupuesto. Tanto Bill Gates como Microsoft estaban encantados con la posibilidad de ver a una de sus franquicias más exitosas en pantalla grande, pero pedían un pastizal por los derechos de adaptación y además también pedían un porcentaje de todo lo que la película generase. Con lo que, de momento, nos tendremos que quedar con las ganas. Y ya que hablamos de videojuegos, tenemos que hablar del director español Álex de la Iglesia, quien en 1997, cuando se encontraba en Estados Unidos dirigiendo Perdita Durango, fue llamado, junto a su guionista habitual, Jorge Guerrica Echevarría, a las oficinas de Robert Zemeckis, que es otro realizador que seguramente conoceréis de la trilogía de Regreso al Futuro o la oscarizada Forrest Gump. Y es que Zemeckis quería que Álex de la Iglesia dirigiese una película basada en el shooter de Doom. Tanto de la Iglesia como Guerrica Echevarría le intentaron colar una idea que ellos ya tenían sobre un grupo de nazis que vivían en los túneles cerrados del metro de Nueva York, intentando instaurar el Tercer Reich. A Zemeckis le gustó esta propuesta, sin embargo, el proyecto finalmente no vio la luz. Y no, en este caso no fue por problemas de presupuesto. Bueno, sí, fue por problemas de presupuesto, y es que de la Iglesia y Guerrica Echevarría, en su inocencia, querían hacer la película con la mitad de lo que Zemeckis les daba para hacer la película. Y fue entonces cuando descubrieron una de las grandes verdades de Hollywood, que es mucho más fácil vender una película de 100 millones de dólares que hacerlo con otra que tan solo haya costado 20 millones. Aunque Doom sí fue adaptada en una película en el año 2005 con un presupuesto de 70 millones y un argumento totalmente diferente, los resultados, sobre todo artísticos, dejaron bastante que desear. Y ya que hablamos de cine español, pues vamos a hablar de otra trilogía que parece que se quedará inconclusa, y es la que Guillermo del Toro, el realizador mexicano, estaba haciendo en España con El Espinazo del Diablo, que se estrenó en 2001, protagonizada por Eduardo Noriega, Marisa Paredes o Federico Lupi, entre otros, y El Laberinto del Fauno, que consiguió 3 premios de la Academia, es decir, 3 premios Oscar. Ambas películas, como digo, formaban parte de la intención de Del Toro de realizar una trilogía que él llamaba como la trilogía española o la trilogía de la Guerra Civil, y que debería de haberse concluido con la realización de 3993, película que habría escrito Sergio Sánchez, el responsable del libreto de El Orfanato, el debut en la dirección de Juan Antonio Bayona,
y que hubiese ido intercalando las décadas de 1930 con las décadas de 1990, de ahí el título 3993. Después de su consagración con La forma del agua, el premio a la mejor película, al mejor director y todo eso, pues parece que las intenciones del Toro van en otras direcciones y seguramente nos quedemos con las ganas de ver en pantalla grande el fin de su trilogía. Finalizamos con James Cameron, el responsable, por ejemplo, de Terminator o de Titanic, que tiene proyectos inconclusos como para parar un tren, pero que ahora que ha decidido consagrar lo que le resta de carrera con las secuelas de Avatar, que supuestamente va a completar una pentalogía o una tetralogía, pues seguramente no haga otra cosa más en lo que le queda de vida. Y es una pena porque entre esos proyectos que seguramente no verán la luz, nos hemos quedado con las ganas de El último tren a Hiroshima, que habría contado la impresionante historia real de Tsutomu Yamaguchi, el único hombre que está considerado como superviviente del lanzamiento de las 2 bombas nucleares que Estados Unidos lanzó sobre Japón, sobre Hiroshima y Nagasaki. Pues bien, como digo, Yamaguchi es el único hombre que estuvo en Hiroshima el día del lanzamiento y sobrevivió, y a pesar de sus heridas, 3 días después estaba en su puesto de trabajo en Nagasaki, y cuando su jefe le estaba echando la bronca por haber faltado 3 días a trabajar, pues fue cuando se lanzó la segunda bomba que impactó en Nagasaki y de la cual también Yamaguchi salió indemne. Cameron se reunió con el propio Yamaguchi antes de su muerte, creo que murió en el año 2010, murió a la edad de 93 años y de un cáncer de estómago, o sea, en principio no tenía nada que ver con el lanzamiento de las 2 bombas nucleares. Sin embargo, y como digo, la agenda de Cameron está tan ocupada a día de hoy que es muy probable que este biopic nunca vea la luz. Y bueno, con esto terminamos nuestro primer vídeo. Espero que haya más. Si es así, como os dije en el principio, darle like, suscribiros, activar las notificaciones, comentar, compartir, todas esas cosas que decimos los youtubers. Y yo regreso mañana mismo a este vuestro canal, del que hoy me despido con un fanático saludo. Amigos, chao.